Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa anunciado en mayo pasado, esto pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano. Según informó el pasado mes de marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país petrolero se estima en más de 170.000 millones de dólares. Para el Financial Times llegaría a los 240.000 millones de dólares, por lo que se trataría de una de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia. Hasta el momento, el gobierno venezolano no precisó el monto del pasivo. Durante el Consejo Nacional de Economía, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprovechó para decir que la producción de petróleo no se ve afectada por el doble terremoto que dejó más de 4.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos. La producción petrolera ya está en 1.203.000 barriles día. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año. No se ha perturbado en lo absoluto. Y nosotros ampliamos con Jorge Piedrahita, economista y gerente de portafolio del Fondo de Inversión Copérnico Venezuela Fund, a quien le agradecemos hasta ahora por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Juliana? Un gusto estar en tu programa. Encantada. Empecemos por entender, señor Piedrahita, por qué los mercados y los acreedores siguen pendientes de Venezuela después de tantos años de impago, más o menos unos 9 años. Bueno, no se han dado las circunstancias como para hacer una reestructuración por múltiples razones, entre ellas las sanciones del gobierno americano. Sin embargo, en estos momentos creo que más importante que las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que hoy no permiten una reestructuración, pero bien podrían cambiar, creo que más importante que eso es la parte política en Venezuela que se tiene que resolver. Yo creo que es una condición necesaria para una reestructuración exitosa. El chavismo solo administró durante estos años el colapso de ese país, no construyó absolutamente nada positivo y tuvimos un deterioro institucional y económico sin precedentes. Vale decir que para volver a refundar el país hace falta un cambio político que le otorgue el mandato a un nuevo gobierno debidamente y democráticamente elegido, le otorgue el mandato de liderar la recuperación del país y, entre otros temas, trabajar el problema de la deuda, lo cual incluye una reestructuración. Bueno, señor Piedrahita, pero en este momento precisamente hay un gobierno interino respaldado por los Estados Unidos y uno se pregunta si esa deuda venezolana se va a resolver principalmente en una mesa de negociación financiera o, como usted sugiere, en una mesa geopolítica, pero también tendríamos que pensar en otros intereses como los de Estados Unidos, los de China y Rusia, incluso más allá de la política interna de Venezuela, ¿no? Bueno, como inversor en Venezuela y en deuda de Venezuela y de PDVSA, sinceramente no veo que un acuerdo en estos momentos, sin que sea amplio, comprensivo, que tenga las etapas de auditoría, reconciliación, que tengamos acceso a estadísticas confiables, etcétera, no veo la forma de hacer una reestructuración. Algunos han esbozado la idea de que se podría hacer una reestructuración de dos carriles, primero ocuparse de los bonos y luego del resto de la deuda, pero sin embargo creo que eso sería relativamente caótico. No estoy de acuerdo con tener una negociación en estos momentos. La prioridad en este país tiene que ser la recuperación económica, atender la urgencia del grave problema que han tenido con este sismo, etcétera, y luego más adelante se podría pensar en una reestructuración, pero bajo mi opinión creo que no debería ser posible hasta el año 2027 o 2028. Un tema muy interesante con muchas más aristas que seguramente discutiremos con usted más adelante. Muchas gracias, Jorge Piedrahita, gerente de portafolio del Fondo de Inversión Copérnico de Venezuela Fund. Gracias. Y en otros temas, Donald Trump retiró su propuesta de cobrar una tasa equivalente al 20% del valor de la carga por transitar los buques a través del Estrecho de Hormuz. En lugar de esa medida, el presidente estadounidense aseguró que apuesta por acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo. Trump afirmó que las inversiones cuyo monto no precisó sería, y aquí citamos, masivas y beneficiarían tanto a Estados Unidos como a los estados del Golfo. Sin embargo, el mandatario no detalló con qué líderes o representantes mantuvo conversaciones ni aclaró
si estos países han respaldado sus planes. La propuesta de imponer una tasa al tránsito marítimo había suscitado críticas de organismos como, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional y disparado el precio del crudo. Y Wall Street vuelve a vivir un momento dulce este martes. Los gigantes financieros JP Morgan y Goldman Sachs dispararon sus beneficios en el segundo trimestre del año, impulsados por la intensa actividad en los mercados financieros. Goldman Sachs casi duplicó sus ganancias respecto al año pasado y alcanzó cifras récord de ingresos y beneficios por acción. JP Morgan, por su parte, también presentó resultados muy por encima de los de hace un año. Detrás de estas cifras está el fuerte dinamismo de los mercados, que sigue generando excelentes oportunidades de negocio para los grandes bancos de inversión estadounidenses. Pero en la otra cara de la moneda están las acciones de IBM. El gigante se desplomó más de un 20% tras la publicación de unos resultados preliminares del segundo trimestre que se desató una ola de ventas de la compañía. La empresa atribuyó el retroceso a un cambio en las prioridades de gasto de sus clientes. Estos están cada vez más enfocados en infraestructura para la inteligencia artificial y menos en áreas tradicionales como servidores centrales y software. El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, admitió que la empresa no reaccionó con suficiente rapidez a esta transformación. Y en China, las exportaciones siguen ganando fuerza. En el mes de junio, las ventas al exterior crecieron un 27% en comparación con el mismo mes del año pasado, muy por encima de lo previsto por los analistas. El resultado refuerza los esfuerzos de Pekín por impulsar su economía en un contexto de debilidad del consumo interno. Detrás de este avance destacan sectores de alta tecnología como los semiconductores y los vehículos eléctricos. El superávit comercial chino alcanzó además los 126.000 millones de dólares, una muestra del peso que mantiene el país en el comercio mundial. En Europa, por su parte, el auge de las exportaciones chinas alimenta las preocupaciones por la creciente dependencia de productos tecnológicos procedentes del gigante asiático y por el aumento del déficit comercial con China. Y la inflación se desaceleró más de lo esperado en el mes de junio en los Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente ante ese posible acuerdo por poner fin a la guerra en Medio Oriente, según cifras publicadas por la gestión de Donald Trump. Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, la mejora podría ser pasajera. El índice de precios al consumidor fue de 3,5% en medición interanual frente al 4,2% registrado en el mes de mayo, indicó el Departamento del Trabajo. Y ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que la Fed no tolerará una elevada inflación. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y mientras las volatilidades y variaciones de los precios mensuales son inevitables, especialmente en un mundo agitado, la inflación subyacente a largo plazo es determinada por la política monetaria. Como ha dicho el presidente de la Fed desde el inicio, la inflación es una elección. Los miembros de nuestro comité no tienen tolerancia por una elevada inflación y estamos comprometidos a asegurar la estabilidad de los precios. Fue el tema de nuestra reunión de junio, en la que decidimos mantener el rango del tipo de interés de los fondos federales entre el 3,5 y el 3,75%. Una inflación que se relaja mucho más de lo previsto. Y nosotros le tomamos el pulso a este anuncio con el periodista Argemino Barro. Argemino, qué gusto saludarte. El aumento de la inflación ha sido menor de lo esperado. Cuéntanos cómo se ha recibido este dato. Bueno, se ha recibido con cautela por diferentes razones. Una, la que has mencionado ahora mismo, parece que se ha reanudado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con 4 días consecutivos de ataques y con esta amenaza del presidente Donald Trump de volver a bloquear el estrecho de Hormuz. Esto elevó ayer el precio del barril de Brent al máximo en un día, al máximo aumento desde mayo del 2020 y, por supuesto, se puede reflejar en el dato de inflación de julio que conoceremos en las próximas semanas. Además, hay que entender que desde mayo del 2021 Estados Unidos no registra una inflación de
del 2%, que es el objetivo que se ha planteado la Reserva Federal desde hace años para tener una inflación bajo control. Así que estamos hablando de una inflación que viene ya con mucha carrerilla. Y aparte la de este mes de junio, que ha sido celebrada por haber sido menor de lo esperado, está en el 3,5%. Ha bajado también si lo miramos desde el punto de vista intermensual. Pero la gasolina en un año ha crecido en Estados Unidos un 27% como consecuencia sobre todo del cierre del estrecho de Hormuz en los últimos meses, y esto pues es una inflación subyacente que ha elevado el resto de precios. Así que todo el mundo ha cogido este dato con bastante cautela porque saben que no va a ser el final probablemente de una tendencia. Bueno, y otras palabras que se miran siempre con mucha lupa son las del presidente de la Reserva Federal. Durante su testimonio ante el Congreso, el nuevo presidente, Kevin Warsh, prometió lo que denominó un cambio de régimen en esta banca central. Cuéntanos a qué se refiere. Bueno, lleva tiempo hablando de un cambio de régimen en diferentes sentidos. Él quiere modernizar la Reserva Federal, quiere hacer más concretos y precisos los instrumentos de medición, por ejemplo, de la productividad, y sobre todo quiere una Reserva Federal un poquito más opaca, es decir, una Reserva Federal que no se comunique tanto con el público, que no publique, por ejemplo, la famosa línea de puntos y que no telegrafíe, como suele hacer, al país, al mercado, a la economía, a los agentes económicos, cuál va a ser su próximo movimiento. Así que una Reserva Federal un poco más reservada. Y también quiere limitar el aumento o la bajada, el manejo de los tipos de interés para controlar la inflación y no a otros estímulos paralelos que han utilizado otros presidentes, como por ejemplo Jerome Powell. Para eso, Kevin Warsh ha creado 5 grupos de tareas. Lleva, recordemos, apenas un mes y medio en el cargo, pero ha dicho tener la intención de modernizar la Reserva Federal para hacerla un poquito más transparente, que dé un pasito atrás en lo que se refiere a su relación con el mercado y también proyectar unas precisiones un poquito más específicas respecto a la economía. Bueno, estaremos muy pendientes de esa modernización. Muchas gracias a Jimino Barro por estos análisis y hasta pronto. A ustedes, hasta pronto. Y a ustedes, gracias por elegirnos. Nos vemos en la siguiente emisión.